Bueno, compañeros, pues adelante con mis aventuras y mis historietas. Muy buenas, amigos del audiovisual. Me presento, soy Íñigo Echar, soy, bueno, pues un trabajador del mundo de la televisión, del vídeo y del audiovisual en general. Algunos ya me conocéis, otros igual habéis llegado aquí de casualidad y no me conocíais. Y bueno, pues ya os dije en la presentación del canal hace unos días que lo que iba a hacer es contaros aquellas batallitas que ya os estuve contando, esas historias que me han ido pasando a lo largo de los, pues yo creo que más de 30 años dedicados a esta profesión, esas historietas que os he ido contando en el libro que os comentaba la otra vez, este libro que podéis comprar en Amazon. Bueno, pues aquí os conté una serie de batallitas y lógicamente tengo muchas más que contar ahí en el armario, en el recuerdo, y muchas más que me van surgiendo día a día porque esto es un no parar. Y como os decía en el vídeo anterior, yo la verdad que muchas veces alucino de que los trabajos salgan adelante cuando nos pasan cosas, no solo a mí, sino que a otros muchos compañeros, y cosas realmente sorprendentes que la gente, pues, la gente que está fuera de este mundillo muchas veces no se creería y no pensaría que nos pueden llegar a pasar, ¿eh? Bueno, el otro día cuando presenté el canal, fue hace nada, 3 o 4 días, bueno, yo os lo mandé a algunos conocidos para que fueseis, bueno, pues suscribiendo al canal. Acordaros, si os gusta, suscribiros al canal y así estaréis atentos a estas historias que os voy contando. Bueno, pues cuando os presenté este vídeo todos me preguntabais que cuándo iba a llegar la primera historieta, la primera batallita. Bueno, pues ya os dije que me lo iba a tomar con calma, pero que tampoco iba a tardar mucho en contar la primera, ¿eh? Así que, bueno, pues hoy, ya veis, 3 o 4 días después de presentar el canal, llega la primera de mis batallitas, ¿eh? De primera, una de esas historias que tengo ahí en el recuerdo y que me pasó hace ya, pues, bastantes años, porque nos vamos a remontar, yo no recuerdo exactamente si fue el año 98 o el año 99, ¿eh? No lo recuerdo con seguridad. Pero bueno, por aquel entonces, Bert Kraus, el entrenador alemán, es el que dirigía a la Real Sociedad, el equipo de fútbol de aquí de San Sebastián. Bueno, pues los que os habéis dedicado al mundo de la televisión, pues igual que yo, habréis pasado muchas horas en Zubieta, que es donde entrena la Real Sociedad, grabando esos largos y monótonos entrenamientos que grabábamos del equipo de primera división, que ya yo creo que ya prácticamente no se graban, porque la mayoría de los entrenadores ya hacen los entrenamientos a puerta cerrada, dejan entrar a la prensa 10 o 15 minutos y ya no se producen esos largos entrenamientos que nos tirábamos allí pues 3 horas o 4 horas grabando, bueno, pues grabando trozos del entrenamiento y a la espera de ver si sucedía algo extraño, si se lesionaba algún jugador o si se producía alguna cosa extraña que pudiese ser noticia. Por lo demás, se utilizaban las imágenes para, bueno, pues para la pequeña noticia de la pequeña pieza de ese día, en la que normalmente se hablaba, pues eso, de los jugadores que estaban entrenando, de los que había lesionados, y luego pues se grababa la rueda de prensa. Ya os digo que ahora actualmente esas largas mañanas que pasábamos allí, a veces frío, calor, lluvia, de todo, un lugar donde se han producido un montón de anécdotas. Ahora mismo recuerdo que en el libro yo cuento una sobre el jugador austriaco, sobre Kubauer. Los que habéis leído el libro, pues la recordaréis, y los que no, pues ya os digo, tenéis la oportunidad de comprar el libro y leeros esa historieta también que cuento ahí en el libro, que me sucedió también en Anoeta, donde ya os digo, se han producido unas cuantas que tengo yo en la memoria. Pero bueno, la que quiero contaros hoy, ya os digo que no me acuerdo exactamente si fueron el 98 o el 99, fueron los años en el que el entrenador alemán, Bert Kraus, entrenaba a la Real Sociedad. Yo había estado de vacaciones, había estado fuera, no recuerdo exactamente dónde, entonces había estado un poco, bueno, pues desconectado de la prensa, del mundo de la televisión y de la Real Sociedad, ¿eh? Entonces no me había enterado lo que se había producido en los últimos días, la verdad. Bueno, por aquel entonces, uno de los programas deportivos que triunfaba en la televisión, así como ahora es el Chiringuito, bueno, pues en aquel entonces no era Pedrerol, sino que era Michael Robinson, creo que es Carlos Martínez, creo recordar, que es el otro periodista, el que salía con Michael Robinson, en el día después, que era el programa estrella del fútbol, sobre todo, ¿no? Que es el deporte que ya sabéis que tiene más tirón aquí. Bueno, pues ese programa que se emitía los lunes en Canal Plus, en abierto, el día después. Bueno, era un programa que tenía un montón de audiencia y todo el mundo estaba pendiente de lo que salía en las diferentes secciones que había, lo que el ojo no ve. Bueno, pues tenía un montón de secciones que nos enseñaban esa parte del fútbol, igual que no estamos, no solo los goles y las mejores jugadas, sino que un poquito por los entresijos del mundillo del fútbol. Bueno, pues ese programa tenía mucho éxito y marcó una época y marcó también un estilo.
un estilo, ya os digo, en el que se mostraban cosas pues un poquito más, pues bueno, se intentaba hacer un poquito de periodismo dentro de lo que es el fútbol, indagando en diferentes cosillas. Bueno, pues como os digo, yo estaba de vacaciones y al parecer en esos días en los que yo había estado de vacaciones, una compañera mía, recuerdo quién es, pero no voy a decir el nombre por, ya sabéis, que no me gusta decir el nombre de personas sin haber antes comentado con ellas si quieren que se les nombre o no, ¿eh? Entonces no voy a decir quién, pero recuerdo que esta chica grabó unas imágenes de Bert Kraus, no sé si echándole la bronca o explicándole algo al jugador Oscar de Paula, en uno de los entrenamientos. Se grabó esta charla y con el micrófono de ambiente de la cámara, bueno, pues se captó la charla, que fue, bueno, pues a una distancia considerable de donde estaba situado el cámara que estaba grabando, pero consiguieron captar el audio y en ETV, que era la cadena para la que yo normalmente solía trabajar, bueno, pues se emitieron aquella noticia con los subtítulos de lo que se estaba diciendo en aquella conversación. Un poquito al estilo de lo que hacía, ya os digo, Canal Plus con el día después y las noticias en las que, bueno, pues las piezas que solían emitir ellos, pues un poquito, yo creo que siguiendo ese estilo que había impuesto el día después, pues ETV pues emitió aquella charla que el entrenador había tenido con el jugador Oscar de Paula. Parece ser que al entrenador pues no le sentó nada bien aquello, lo consideró una intromisión en su trabajo, no le parecía correcto aquella emisión. Yo os digo que yo no me había enterado de nada y yo, bueno, pues volví de vacaciones y acudí al entrenamiento de la Real Sociedad a grabar un entrenamiento como acudía un montón de veces. Yo accedí al campo, solíamos saltar al césped, saltábamos un pequeño murito, salté con mi compañera, que veréis ahora en la foto que os voy a mostrar, mi compañera Merche, que ya dejó el mundillo este de la televisión hace ya muchos años. Bueno, pues saltamos los dos y estábamos allí situando la cámara, y me disponía a grabar el entrenamiento de la Real como hacía otras veces, cuando de repente se me acerca Roberto López Ufarte, el mítico jugador de la Real Sociedad, que por aquel entonces era el segundo entrenador de Bert Kraus. Se me acerca y me pregunta, ¿tú eres el cámara de Euskal Televista? Y sí, claro, yo ya os digo que no, yo era de una productora, pero yo grababa en nombre de Euskal Televista. Y sí, soy yo. Y pues, por favor, recoge la cámara y te vas del campo. Yo alucinaba, no sabía qué pasaba, qué estaba pasando, o sea, yo no sabía nada al respecto. Lo único que noté es que los fotógrafos que había detrás mío, el fotógrafo del Diario Vasco, bueno, diferentes fotógrafos que había que estaban cubriendo también la noticia, empezaban a sacarme fotos y me convertí en la noticia del día. Ya veis que aquí está este recorte que mantengo aquí en un marco en la pared de mi casa, porque salió la noticia a un tamaño considerable. No era una fotito pequeñita el periódico, sino que no os voy a decir a media página, porque tampoco es media página, pero ya veis que el tamaño que tiene la foto, aunque el artículo no es excesivo, pero bueno, la foto es a un tamaño considerable para ser una noticia que yo no. Pero bueno, y ahí me convertí en protagonista de aquel entrenamiento de la Real Sociedad, en el que, claro, luego yo ya me enteré que, claro, que es que al entrenador no le había sentado nada bien la emisión por parte de Euskal Televista de aquellas imágenes subtituladas y por eso, pues, pues había actuado así. No fue él quien directamente me echó, ya digo que fue su segundo, en este caso Roberto López Ufarte, pero bueno, pues yo sin comerlo ni beberlo, pues me convertí en el protagonista de la noticia grabando un simple entrenamiento de la Real Sociedad. Como os podéis imaginar, el Diario Vasco es un periódico que aquí, bueno, pues lee mucha gente, sobre todo más en aquella época, la gente ya lee las cosas por internet, pero en aquella época era un periódico de mucha tirada y aquella foto en la que los que me conocían podían, bueno, pues distinguirme claramente, pues la verdad que motivó que mucha gente luego me llamase y me dijese, pero si te he visto en el periódico, pero si ¿qué ha pasado? Bueno, pues fue una anécdota curiosa, una anécdota, pues bueno, pues seguramente mis compañeros que se dedican también al mundo de la televisión tendrán un montón de estas que contar, pero bueno, ya digo que a mí se me quedó marcada y que guardo ese recorte aquí de periódico aquí en la pared de mi casa porque fue bueno, una cosa curiosa porque ya digo que se me pilló de sorpresa porque yo no sabía nada de lo que había pasado con la emisión de aquel vídeo que luego ya, sí, cuando me lo contaron conseguí, no sé cómo lo conseguí ver, pues en aquel entonces ya os digo que no, estamos hablando del año 97, 98, a lo más el 99, yo creo que fue cuando entrenó Bert Kraus a la Sociedad, así que tampoco es que hubiese internet y pudiese buscar el vídeo en YouTube, pero bueno, creo que alguien me lo enseñó o lo vi o no sé esto, pero bueno. Pero sin más, no tengo el vídeo, no os lo puedo enseñar. La verdad que estaría bien conseguirlo. Pero bueno, ahí va una de esas anécdotas que os quería contar de lo que me ha ido sucediendo y
que mantengo ahí todavía en la memoria de lo que me ha ido pasando en estos tantos años ya de experiencia en el mundo audiovisual. Bueno, pues espero que os haya gustado la anécdota que os he contado hoy. Iré preparando más anécdotas, algunas ya os digo que serán a nivel técnico, otras serán más pues cosillas como estas que me han pasado. Tonterías en realidad, pero bueno, que a mí me gusta contar, como si fuese el abuelo ahí con todas sus historias de tantos años. Y bueno, pues que si tenéis alguna consulta que hacerme, si queréis preguntarme, pues los que no me conocéis tanto y que, oye, no te has pasado nunca o no te has dedicado nunca, si queréis preguntarme cualquier cosa, hacerlo en comentarios y intentaré leer los comentarios y responder con mis historietas o contando mis batallitas un poco relacionadas con lo que me preguntéis. Pues ahora, si os ha gustado el vídeo, suscribiros, que seguiré, ya os digo, pensando en qué más historias contaros. Poco a poco iré publicando, no os puedo decir con qué asiduidad, no os puedo decir si la semana que viene o simplemente cuando me apetezca, publicaré otra historieta, otro vídeo y espero que disfrutéis con ello. Así que eso, si os gusta, suscribiros, seguir el canal y ya os digo que me podéis decir cualquier cosa en los comentarios. Bueno, pues esto ha sido todo y así es como os lo he contado. Tenemos un invento sobre todo preparado para explicar y aclarar conceptos futbolísticos, Pachi. Sí. Tratando, pero antes que nada, de divertiros y de divertirnos, por supuesto. Para ello contamos con una máquina revolucionaria que nos va a ayudar a escrutar todos los secretos del Mundial 2006. Evidentemente esta máquina es multifuncional y poco a poco iremos sacando todos los secretos que nos puede dar. Sabemos también que evidentemente el Mundial España está por encima de todo. Cuidado. Vaya, pues esto es así, es la Sexta en directo. No queríais sorpresas, nos vamos a publicidad, ahora volvemos. Hasta ahora.